Vamos a ir a nuestro tema porque es un tema muy bonito que Dios nos va a dar hoy, o nos dio. Y le pusimos de tema Pablo, el apóstol, un hombre que vivió a Cristo por causa de la iglesia. Pablo, el apóstol, un hombre que vivió a Cristo por causa de la iglesia. Y vamos a regresar, recuerden que ya íbamos al capítulo 5 de 2 de Corintios, pero nos regresamos porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar y mire lo que dice 2 de Corintios 1:8. Vamos a leer varios versículos, pero ahorita nada más vamos a leer del 8. Leamos todos. Vamos a leer 2 de Corintios 1:8. 2 de Corintios 1:8. Ok, vamos a leer estos, miren. Yo voy a leer el 8 y ustedes el 9. Y luego ustedes el 12. Entonces, luego nos brincamos hasta el 17. 1 y 1, ¿de acuerdo? 8, 9, 12 y luego hasta el 17, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el 8 y ustedes el 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 9. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Usted les toca el 17. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Leamos todos el 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente nos congregas, nos convocas a esta comunión. Gracias, Señor, porque podemos estar los que tenemos, los que fuimos convocados, los que en nosotros hubo el sí y el amén, Padre Santo. Oramos, mi Dios, para que tú, Señor, en esta hora nos bendigas una vez más con tu palabra. Escribe en nuestro corazón con la tinta del Espíritu, Señor. Escribe, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos ser sustentados en esta hora, porque para eso hemos venido. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Si se dan cuenta de lo que dice el versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, dice, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos por qué el apóstol San Pablo quiere que los hermanos sepan lo que le pasó a él, porque él dice que fue atribulado, sufrieron tribulación, fueron abrumados, dice, aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué propósito tiene que la iglesia sepa lo que le pasó al apóstol? Y no solamente al apóstol Pablo, sino aún a nosotros hoy día.
veamos que el apóstol nos cuenta a nosotros que al estar en Asia, por aquellos lugares, cuando habla de Asia, está hablando de Éfeso, de Filipos, de Colosas, de Tesalónica, de todos esos países de acá, de allá del Medio Oriente. Dice que cuando él estaba allá, él sufrió tribulación al grado de que perdieron la esperanza de vivir. ¿A ustedes ha pasado alguna vez eso de que digan, yo creo que ya no voy a amanecer mañana? Creo que hasta aquí llegué. Y es como que uno de nosotros fuera a predicar, pero Pablo andaba siendo atribulado por causa de la predicación del Evangelio. Es como que alguno de nosotros Dios nos enviara a predicar a un lugar y que por predicar el Evangelio los lugareños, los de ese lugar, nos quisieran matar. Y así ha pasado con toda la historia. Todos los hermanos que salieron a predicar, ellos fueron perseguidos, tuvieron tribulación de parte de las personas que no les parecía lo que ellos estaban predicando, ¿no? Por eso nosotros aquí hemos aprendido a orar aún por los misioneros, por los que están en los lugares. Hay lugares, estaba leyendo una historia de cómo entró la palabra de Dios en Oaxaca, en un sector, y yo he ido a esos lugares y están en la montaña, están en la montaña esos lugares, y no digo que yo no vivo, no crecí en una montaña, ¿no? Pero se me hace más cerca, ¿no? Dice mi esposa que cuando ella va, cuando vamos allá, pues dice, estabas bien escondido por acá. Y es que están en lugares bien, bien escondidos, por lo menos ahí en San Isidro del Estado, así se llama el lugar, es sobre la carretera federal, y nos sentimos más cerquitas, ¿no? Pero hay pueblos que están hasta la punta del cerro. Me acuerdo una vez fuimos ahí, nos invitaron los hermanos, y tiene uno que caminar, tiene uno que veredas y todo eso, tiene uno que llegar ahí, y hasta allá arriba viven los hermanos, ¿no? Y muchos y cuentan de este hermano que se llamaba Gil Contreras, y él es el que le predicó a mi papá, por él llegó el evangelio a nosotros. Él ya partió con el Señor, pero él es un estadounidense, un americano que vino desde allá, y fue a predicar allá, y muchas veces lo quisieron matar, y Dios lo guardó a él, pero hubo otros hermanos que sí los mataron, ¿no? Me acuerdo cuando entró el evangelio ahí en la parte donde vive mi mamá. Mi papá fue el que Dios lo alcanzó, y pues mucha tribulación en los primeros años. Estoy hablando del año 87, 86, 87. Sufrieron mucho los hermanos. Ahora cualquiera entra ahí, hasta los testigos entran, muchos otros grupos entran y ya no les hacen nada, pero los primeros, los pioneros, sufrieron demasiado. Y esto porque Pablo está hablando, nos está contando lo que le pasó a él. Y quiero contarles de que a nosotros, a mí y a mi esposa, en Nayarit, hace 11 años fuimos enviados a predicar el evangelio allá. Y había, me acuerdo, más o menos como el año 2014, porque en el 2015 ya venimos por acá, ya fuimos enviados por acá. Pero en el 2014, hubo un hombre, ¿qué tamaño estará? Como Adrián. Adrián está más alto que yo, más alto que Adrián. Más fuerte estaba el hombre. Y algo no le gustó que hacíamos ahí con la iglesia, y mandó a decir a todo el pueblo que que el día que me encontrara me iba a golpear y aún me iba a matar. Y todos los hermanos ahí se enteraron. Me acuerdo una hermana y dijo, hermano, este hombre anda diciendo que lo va a encontrar a usted y lo va a agarrar y lo va a golpear y hasta lo va a matar. Y me decían, ¿sabe qué? Ya no salga, quédese en su casa. Y llegan ese temor, ¿no? De que uno dice, ¿y saldré o no? Y bueno, empezó a decir a todo el pueblo, pues, que eso era un pueblito ahí donde estuvimos, y que nos quería golpear. Es más, él no va a ver el video y voy a decir cómo se llamaba. O le decían el dólar. Imagínense. El dólar,
Anduvo diciendo, ¿no? Y si un día fue a sacarme, ahí está mi esposa, un día fue a sacarme del aquí, así como aquí estábamos nosotros. Yo estaba arreglando mi guitarrita ahí, estaba para empezar la reunión y llegó desde lejos, así me dice, grandote el hombre, y dijo, y yo pues pude haber quedado ahí, ¿no? Y salí, hermano, salí. Gracias a Dios que no me golpeó, ¿no? Pero sí se siente feo. No lo iba a cargar yo, pero imagínese un cristiano ahí peleando con un inconverso. Pero bueno, pero es algo que de esa manera Pablo está diciendo, pues. Es más, aquí cuando llegamos acá, después de unos años, también otra vez amenaza, ¿no? De que te vamos a levantar, sabemos dónde vives y todo eso, ¿no? Y se siente feo. No sé si alguna vez le han dicho a ustedes por causa del Evangelio, ¿verdad? Por causa del Evangelio nos persiguen, nos dicen de cosas, ¿no? Nos quieren golpear, matar. Y bueno, y es lo que está diciendo Pablo. Dice él que, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que se nos sobrevino en Asia. Esto que estoy hablando no se compara con lo que él sufrió. Y hay otros hermanos que han sufrido más. Dice él que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, imagínense. A muchos creyentes quizás no han tenido esta experiencia de que los insulten, de que los amenacen, de que los quieran matar por predicar el Evangelio. Otros también sí han tenido la experiencia, ¿no? Dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que Pablo ¿saben qué, hermanos? Dios soberanamente permite estas cosas. Porque había un hermano que se llama Teófilo, él todavía vive en Nayarit. Él me decía, hermano, no hay que dejar esto así, vamos con la autoridad y vamos a poner una denuncia y para que pues hagan algo, me decía, ¿no? Pero yo le dije, no, hermano, dejamos en las manos de Dios. Dios sabe. Entonces Dios soberanamente provoca situaciones, ¿para qué? Para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Ahorita no vamos a leer por causa del tiempo, pero cuando ustedes se vayan a casa, regresen de ir a Hechos 19. En Hechos capítulo 19, ahí nos narra Lucas que hubo un disturbio. No lo busquen, nomás apúntenlo, volteen para acá. Hubo un disturbio, un alboroto, un gran problema, dice ahí. ¿Por qué? Ahí narra Lucas que había un hombre que se llamaba Demetrio. Y ese hombre dice que vendía piezas de plata como imágenes de la diosa Diana, de los efesios, todo. Y era una fuente de ingresos, ¿no? Un negocio. Entonces dice que Pablo llegó a decir que pues esas cosas no son Dios. No, pues el hombre estaba teniendo pérdidas. Y dice que él empezó y estaba la multitud ahí y quisieron golpear a Pablo y a todos los que estaban con él. Y acá en México se llama linchamiento. ¿Sí o no? Te vamos a linchar. ¿Qué hacen con los rateros en las colonias y todo eso? Ahí dice, ¿no? Está en un letrero, dice, si te agarramos, te vamos a linchar, ¿sí o no? ¿Y cómo es linchar? Pues entre todo el pueblo, todos los de la colonia se juntan. Por ejemplo, cuidado con las calles en Sontles porque ahí linchamos. No se crea. Pero hay lugares, ¿no? Hay lugares ahí donde está el letrero ahí, cuidado, en esta unidad linchamos al ratero, ¿sí o no? Entonces, imagínense, hermano, estaba toda la multitud ahí y agarraron a los cristianos, a Pablo, y no, pues ellos dijeron, aquí nos quedamos. Imagínense, hermano, cómo estaba ahí en ese lugar. Dice que era en un teatro y estaban ellos ahí y no, pues la gente empezaron a decir, ¿saben qué? Estos hombres están diciendo esto y esto. En toda Asia están diciendo y imagínense que ahorita hablamos
ya se acerca el 2 de diciembre, hablemos de la Virgen. Imagínense que están ahí ellos, ahí hermano, y uno llega ahí, no cree en la Virgen, y que todos se vengan sobre uno. Hasta podemos decir, aquí quedamos. ¿Qué podemos hacer? Y gracias a Dios que guardó a Pablo, por eso él está diciendo, y no solamente esa situación, sino otras cosas que ellos sufrieron. Entonces los cristianos, soberanamente Dios permite cosas, aunque hablen de nosotros, nos difamen, levanten falso testimonio, ¿no? Y duelen, o sea, porque si usted no lo hace, si están mintiendo, o sea, nuestro yo se duele, pero también dice el Señor, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón, ¿sí o no? Entonces, los cristianos por causa de Cristo todo el tiempo tenemos que considerar la sentencia de muerte en nosotros. ¿Para qué? Para experimentar al Dios que resucita a los muertos. Esto es a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Estaba escribiendo esto, me acordé. A veces decimos, yo nunca me enfermo. Usted ha escuchado gente, nunca me ha dado una gripa, ni conozco. Al siguiente día viene engripado, ¿sí o no? Entonces no confíes, ¿no? Si estás sano, por la misericordia de Dios, gloria a Dios. Y si estamos enfermos es para que no confiásemos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo. Porque Cristo Jesús, ¿cómo creen ustedes que Él se sentía cuando iba a la cruz del Calvario? ¿Cómo creen ustedes que pensaba Él cuando lo agarraron y le gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Él ya había dicho, en Juan 10, 17 al 18, Él dice estas palabras. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. O sea, nosotros tenemos que aprender esto, que estamos dispuestos a lo que sea, pero hermano, ya cuando nos hallamos en esa situación, se sufre. Pero dice que es para que no nos confiemos en nosotros mismos. Es para que confiemos en Dios. Dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, en otras palabras, Él estaba diciendo a las personas, si ustedes supieran que yo ya estoy muerto. La enseñanza es de que nosotros tenemos que considerarnos muertos todo el tiempo. Porque también dice el Señor que en la debilidad se perfecciona su poder. ¿Cuándo vamos a sentir la fuerza del Señor si siempre nos sentimos fuertes? Si somos fuertes, si tenemos fuerza, es por el Señor, no por nosotros. Porque si nosotros nunca nos consideramos muertos, entonces vamos a tener un problema serio. Nunca vamos a dejar de pecar. Porque el que está muerto ya no peca. Pero el que está vivo sigue pecando. Si no nos consideramos muertos, no nos vamos a dejar ser transformados. Porque la transformación se requiere que nosotros cooperemos con el Señor, nos dejemos que Él nos trate. Dice Pablo aquí que sentencia de muerte. Tenemos que, ahí en el 9 dice, pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte. Eso es lo que tenemos que sentir, tener esa, como él dice, considerarnos muertos todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien le dice algo a usted no se ofende. ¿Por qué? Porque está muerto. Yo me imagino que Pablo estaba ahí y en el teatro cuando hubo ese alboroto y él dijo, no hay problema, si aquí nos quedamos, no hay problema. ¿Cómo podemos explicar esto de sentencia de muerte? Que tener sentencia de muerte.
Mira, yo tuve una experiencia. Me acuerdo de aquel hermano que después de algunos años nos volvimos a encontrar. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? Pensé que ya estabas muerto. Así me dijo. Y yo recibí ese comentario de otra manera. No me ofendió, no me afectó. Porque si a veces esos comentarios afectan. Ah, era el deseo del hermano. Ah, qué bonito lo que deseas, ¿no? Pero yo lo recibí de otra manera. Le dije, es lo que quiero. Es lo que quiero. Quisiera morir a mi carne, a mi viejo hombre. Amén. No me afectó porque sé que hay algo en mí que tiene que morir. ¿Sí? Y lo que urge que muera en nosotros es nuestra carne, que es a la que nos lleva a pecar, nuestro viejo hombre, nuestro yo. ¿Se acuerdan que le dije de otra hermana que un día me pidió perdón y me dijo, hermano, le quiero pedir perdón, por favor, perdóneme? Y le dije, ¿y de qué, hermana? Porque necesito saber por qué. Y dijo, hermano, muchas veces le deseé la muerte a usted. Y saben, también lo recibí de otra manera. Le dije, sí, gracias, hermana, porque yo también quiero morir. Pero quiero morir, ¿qué? A mi carne, a mi viejo hombre, a mi yo. Y ya no te afecta, porque sabes que tienes que morir. ¿Sí o no? Pero si nosotros, hermano, no lo entendemos, no, pues eso nos ofende a nosotros. Dice Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tener sentencia de muerte todo el tiempo. Romanos 8:36, hay otro versículo que nos dice. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Como dice, por causa de ti somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Tenemos que morirnos a nuestra carne. Tenemos que morirnos a nuestro ego, a nuestro yo. Eso tenemos que desearlo. Tenemos que considerarnos. ¿Y por qué Dios nos pide a nosotros eso? Porque Él quiere que confiemos en Él. Por eso, hermanos, si te enfermas, si andas en escasez, si está pasando, porque a todos lo que nos pega es la enfermedad, ¿no? Y a veces la escasez, otras cosas, problemas, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos. Yo soy uno de los que me quejo y digo, ¿y por qué? ¿Por qué a mí, no? A mis 40 primaveras y ya me está pasando todo eso. A veces uno se queja, pero ahora Dios dice, ¿no sabes qué? Yo produzco las enfermedades, yo produzco los problemas porque yo quiero que no confíes en ti mismo, sino que confíes en mí. Yo he escuchado a mucha gente que nunca se enferma, ellos se sienten orgullosos. Hermano, yo no me enfermo, yo no me canso, yo no tengo problemas, yo no me enojo. Hay gente que dice, yo no me enojo. Y a veces que Dios te hace enojón para que no confíes en tu carne, para que confíes en Dios, el que da vida. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 1:12. Vamos al 12 que leímos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Los versículos, fíjense que hay un contraste aquí, porque los versículos 8 y 9 nos dicen que no debemos de confiar en nosotros, ¿sí? Para que no confiásemos en nosotros. Pero este versículo 12 dice que nosotros tenemos gloria. En otra traducción dice, estamos orgullosos. Bueno, ¿tenemos que confiar, estar orgullosos o no estar orgullosos? Tenemos que entender esto. Lo que quiere decir es de que no debemos de confiar en nosotros mismos, pero sí nos podemos gloriar. Porque nuestra gloria o nuestra expresión es que tenemos una conciencia que nos da testimonio. En eso tenemos que gloriar. La gloria
o el orgullo del cristiano es que en él mismo su conciencia le da testimonio de que es sencillo y es sincero. De eso sí te puedes gloriarte, te puedes sentir orgulloso, pero no de ti mismo, sino que esa sinceridad, esa sencillez es de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos sentimos sencillos y sinceros y que nuestra conciencia lo dice? Creo que muy pocos podemos decir eso. Porque muchas veces nuestra conciencia dice, tú eres muy orgulloso y a veces eres hipócrita. Muchos de nosotros tenemos problemas serios respecto a la sencillez y la sinceridad. Porque nosotros de frente a las personas les decimos una cosa y luego ya cuando van decimos otras cosas. Pero aprendamos ahora de lo que es ser glorioso, lo que es gloriarnos. Y este gloriar no viene de tu carne, sino que es de Dios. Este gloriar es que tu conciencia ahí adentro te digan, ¿sabes qué? Tú eres sencillo y eres sincero. No que te digan las personas que están afuera, sino desde adentro. Y uno mismo sabe. ¿Saben dónde aprendemos a ser gloriosos en esto? En la iglesia. En la iglesia se aprende a ser glorioso, de que somos sencillos y sinceros. La situación de muerte en la cual los apóstoles, o en la cual estaban los apóstoles, eso los obligó a ser sencillos. Por eso, hermano, ¿sabes por qué Dios produce los problemas? Porque Él en su soberanía produce los problemas, produce la situación. ¿Sabes por qué? Para que usted sea una persona sencilla. ¿Cuándo es que una persona es sencilla y humilde? Cuando se halla en medio de problemas, de enfermedades. Por eso, si los vas a visitar, son las personas más humildes, más sencillas. Porque en medio de la enfermedad, aunque tengas dinero, tengas muchas cosas, si no hay solución, esas cosas no pueden solucionar. Y ahí conoces lo que es la sencillez. Entonces vean pues la situación de muerte en la cual estaban los apóstoles. Eso los obligó a ser sencillos. Y la sinceridad es una virtud de lo que Dios es. Conducirnos con tal virtud significa experimentar a Dios mismo. Por eso, ¿quieres ser sincero? Experimenta a Dios. Cuando vas a hablar, pon a Dios, invoca a Dios. Y vas a hablar verdad. Vas a ser sincero en lo que vas, en lo que vas a hablar, en lo que eres. Amén. Entonces, solo en este contexto se vale decir esta expresión. ¿Se acuerdan que les he dicho? Porque hay quienes dicen, mi orgullo es ser humilde, pero bajo este contexto. O sea, porque nuestra gloria es que nuestra conciencia da testimonio de que somos sencillos y sinceros. Si nosotros somos gente que estamos viviendo a Cristo, estamos experimentando a Dios, podemos decir, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ser humilde, de ser sencillo, de ser sincero. En eso sí podemos gloriarnos. Porque luego ahí en el versículo 12 sigue diciendo, somos sencillos y sinceros, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, cuando se trata de que nuestra conciencia nos muestre que somos sencillos y sinceros, dice que tengamos cuidado de que esta sencillez, de esta sinceridad no sea por nuestra sabiduría humana. Por eso les dije que podemos decir mi orgullo es ser sincero, sencillo, pero tengamos cuidado que no sea de nosotros mismos. ¿Me explico? Porque podemos creer que somos sencillos y sinceros por nuestra educación, por nuestra ética, por los valores sociales que nos han dado nuestros padres en la escuela. Tengamos cuidado porque eso no es lo que Dios quiere.
Lo que Dios quiere es de que la gracia, perdón, que la sencillez, que la sinceridad sea por la gracia de Dios. Que todas esas virtudes que salgan de nosotros sea por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir que debe ser con la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? La mayoría de cristianos tiene el concepto de que la gracia es un favor inmerecido. Pero al estudiar más profundamente la Biblia, encontramos que la gracia es Dios haciendo las cosas a través de uno. ¿Qué es la gracia entonces? Que es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Si usted es sencillo, si es sincero, es por la gracia de Dios. No es por su sabiduría humana, no es por su inteligencia, no es por su educación, sino que es Dios el que produce eso. Yo creo que solamente la persona que vive a Cristo, que experimenta a Dios, esa persona puede decir que sí es sencillo y sincero. Sencilla y sincera. Fuera de ahí, todo es hipocresía. Vuelvo a repetir. Nosotros hemos conocido a gente que de repente se ven sencillos, que se ven así, pero ya se van de ahí, o se va uno de ahí con ellos, se vuelven personas orgullosas. Por eso les digo que aquí podemos aprender eso, porque podemos ser gloriosos en ese contexto. Es verdad que aquí todavía, cuando llegamos a la reunión de la iglesia, a la vida de la iglesia, todavía hay hipocresía en nosotros, todavía hay orgullo en nosotros. Pero aquí nos conocemos, ¿sí o no? Mientras más tiempo nos las pasamos como cristianos, sabemos cómo somos. Sabemos cómo somos y no podemos aparentar porque ya nos conocemos. Los hermanos que nos pasamos más tiempo aquí, sabemos cuando la persona está enojada, cuando está triste, cuando le está pasando algo. No podemos esconder. Muchos de ustedes aquí les he dicho, todo está bien, y luego se soltan llorando conmigo y digo, sí, porque nos conocemos, pero no lo hacemos con cualquier persona, ¿verdad que no? Pero pero es por la razón de que nosotros vivimos a Cristo. Por eso nos conocemos. Sabemos, hermano, cómo somos en realidad. Amén. Pues los domingos pues nos vestimos de gala, ¿no? Pero los miércoles, ¿qué tal? O si te encuentro ahí en la calle, es más, si llego a tu casa, ahí se ve, ¿no? Yo he visto muchas de las casas de aquí y todavía andan con un calcetín amarrado aquí del cabello, no se crean. Pero se dan cuenta que uno no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque ya nos tratamos, nos conocemos. Amén. Entonces, ¿qué es la gracia entonces? Es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. El apóstol Pablo lo dice. Gracia sí es favor inmerecido, pero no solamente es eso. Gracia es Dios haciendo las cosas a través de uno. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a poner otros ejemplos para ver cómo actúa la gracia en nosotros. Si usted es un hermano que ora, o más bien, si usted no es un hermano que ora, ni siquiera 10 minutos del día ocupa usted para orar, significa que usted no tiene gracia. El Señor dejó a 3 de sus discípulos y les dijo, ¿saben qué? Oren, yo voy a orar más adelante. ¿Y cómo los halló cuando regresó? Durmiendo. Y dijo, ¿saben qué? No pudieron haber orado conmigo tan siquiera 1 hora. Entonces, para orar necesitamos ¿qué? Gracia. Aún para ser personas que compartimos los bienes. Si nosotros somos gente que no regala un poco de nuestro dinero para la obra del Señor, sencillamente Dios no nos ha dado gracia para que seamos dadivosos. Una persona que da, que comparte lo que Dios le bendice, esa persona, ese hermano, tiene gracia. Por eso se dan cuenta que el contexto de las ofrendas dice, Dios ama al dador alegre. Porque Dios es el que dice que poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo lo suficiente podáis dar, porque es por la gracia. O sea que todo esto, hermano, es por la gracia de Dios. Entonces, hermano, si usted no ama a los hermanos, Dios no le ha dado gracia. Para predicar, para cantar, para servir en cualquier actividad en la iglesia se necesita de la gracia. Y quiero poner un ejemplo aquí, porque podemos gloriarnos, ¿sí o no? ¿Sí? Podemos gloriarnos, porque nuestra gloria es esta. Ya vimos que sí se puede, pero tiene que ser en Cristo. Por ejemplo, los hermanos del grupo de alabanza, vamos a elevarlos un poquito, pero en Cristo, ¿de acuerdo? Los hermanos del grupo de alabanza de la iglesia, ellos tienen mucha gracia y tenemos que orar por ellos. Miren, todos ellos vienen los miércoles, vienen los domingos, ellos no pueden fallar. No pueden fallar ni miércoles ni domingo. A veces se falla por enfermedad, porque se fueron de vacaciones, está bien, pero de los demás no pueden fallar el grupo de alabanza, ¿verdad que no? No pueden fallar. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen porque tienen gracia, ¿de acuerdo? Todos los miércoles y domingos ministran alabanza aquí. Es más, vienen los viernes aquí a ensayar. Es más, los domingos vienen una hora antes de la reunión para ensayar. Los miércoles también son los primeros que llegan aquí. Bueno, no solamente el grupo de alabanza, sino de multimedia y todo eso para que no se sientan también. El que transmite, el multimedia. Todos ellos llegan, cada reunión de miércoles y domingo llegan una hora antes. ¿De veras? Bueno, mi hermana Martita también llega una hora antes. Todos llegan una hora antes. Es más, el que va filtro de entrada, yo creo que llega una media hora antes. Pero llega temprano. Ok, tiene gracia. Sin gracia no se puede hacer eso. Y más que todo, no se le está pagando. Imagínese, hermano, no se le está pagando. A los que servimos aquí no se nos está pagando. ¿Por qué lo hacemos? Por gracia. Por gracia. Porque entendemos que también un día Dios nos va a dar nuestro galardón. ¿Sí? Dios es Dios en Cristo por el Espíritu, haciendo las cosas de la alabanza. Quiero decirles que sin gracia nuestro servicio en la alabanza o para cualquier otro servicio en la iglesia que le brindemos sería una desgracia. ¿Se acuerdan ustedes de una experiencia que siempre les digo? Dijo el pastor, ¿saben qué? Vamos a hacer la comunión, después de la reunión vamos a tener alimentos, comunión en los alimentos. Y me acuerdo que a mí y a otros dijeron, tú vas a traer un 24 refrescos o tú otro y así. Me acuerdo que un hermanito llevó su 24 o su 12 de refrescos, creo que era. Se le acabó la comida, hermano. Era ceviche de camarón en tostadas. Pues se le sirvió a todos y nosotros nos quedamos al último, ¿no? Yo tampoco alcancé. Y el hermanito vi que no le alcanzó y ¿sabe qué hizo? Agarró su 12 de refresco y se fue. Porque ya no alcanzó. Es sin gracia eso. Pero ya cuando tienes gracia, la gracia en ti, tú estás contento de que todos alcanzaron. Sobre todo el pastor es el que está al último viendo. Por eso a mí me dicen, hermano, ándale, espérate, no sabes por qué lo hago yo. A ver si me han regañado, hermano, ándale usted, nada más no quiere comer. Espérate, yo quiero que todos coman y si no alcanzo yo, Dios ya me dio gracia. Porque sí he sido probado en esa parte. Pero digo, no hay problema. Ahorita me voy con Chonita y me como unos taquitos. Pero lo más importante es, te necesita gracia para eso, ¿sí o no? Si te dicen, me traes ¿cómo se llama? Unas tostadas para el ceviche de camarón. ¿Qué tiene que hacer usted? Si tiene gracia, va a decir, no hermano, yo traigo 2 paquetes. Gracia. Pero si no es gracia, ¿y por qué yo? La otra vez traje un paquete y se dan cuenta. Cuando es gracia, hermano, uno da porque es gracia. Amén. ¿Sí? Entonces la gracia es bien importante.
Porque si Dios no te da gracia, nada podemos hacer. Nada puedes hacer. O si lo haces, no sería con sencillez y sinceridad. Porque si Dios me da gracia para hablarles aquí, ustedes se alegrarían de la palabra, pero si no hay gracia, ustedes estarían aburridos. Aún si ustedes no tienen gracia para escuchar, también estarían aburridos. Pero si Dios, cuando Dios da gracia a mí, les da gracia a ustedes para escuchar, a mí para hablar, Dios toca nuestros espíritus. Y nosotros nos dejamos escribir en nuestros corazones y decimos, amén, Dios me habló. Aarón tiene gracia porque él todas las reuniones me dice, hermano, Dios me habló. Dios me habló otra vez, me gocé con la palabra. Y eso es gracia, porque sin gracia él no diría eso. ¿Sí? Todos necesitamos gracia. Entonces nosotros necesitamos entender que las fuerzas que tenemos, la sabiduría que tenemos, no viene de nuestra alma ni de nuestra carne, sino de Dios. Es Dios mismo a través de nosotros, como la gracia, haciendo las cosas. Esa es la manera que debemos de conducirnos, no solamente con los hermanos, sino con los del mundo. Necesitamos gracia. Porque si no hay gracia, salimos peleando con los mundanos y aún con nuestros hermanos. Hermanos, necesitamos gracia porque hay cristianos en sus trabajos, en la escuela o en la colonia que viven. Porque en medio de nosotros nos movemos con gente mundana, con gente incrédula. Pero a veces ni siquiera ellos saben que somos hijos de Dios porque no hay gracia. Necesitamos gracia. Necesitamos recibir gracia. Dice Pablo en Romanos 5:17 que mucho más reinarán por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Esa gracia la podemos recibir todo el tiempo. Amén. Solamente necesitamos pedir. Versículo 12 nuevamente dice, porque nuestra gloria es esta. Ya entendimos que podemos sentirnos orgullosos, pero no el orgullo malo de Satanás, sino que el orgullo en Cristo. Podemos jactarnos, también dice. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, aquí no hay nada humano, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. Necesitamos gracia para afuera y para con los hermanos. ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu expresión? Es que tu conciencia te dé testimonio de que eres sencillo y sincero, pero no con sabiduría humana, sino que es Dios haciendo las cosas a través de ti, y que te conduces frente a tus jefes, frente a tus compañeros y a todo el mundo, y mucho más con nuestros hermanos, nos conducimos con sencillez y sinceridad, porque nosotros no podemos tratar mal a los hermanos, ni tampoco a los mundanos. Necesitamos tratarlos con gracia. Amén. Este lugar de reunión, por eso les decía a mis hermanos que no vinieron, ellos necesitan analizar seriamente cómo está su vida, porque para venir a la reunión de iglesia necesitamos gracia. Déjame decirte que el que no vino, a causa de no ser por una fuerza mayor, no tiene gracia. Nosotros estamos aquí no porque somos mejores, sino Dios en su misericordia nos dio de su gracia. Porque el lugar de reunión nos sirve a nosotros para aprender a tratar a los del mundo. Aquí somos entrenados, pero también aquí este lugar sirve para que sepamos cómo tratar entre nosotros. Y de qué manera nosotros aprendemos a tratarnos es estando juntos todo el tiempo necesario, ¿verdad? No las 24 horas porque no podemos, pero el tiempo necesario tenemos que estar juntos, tenemos que aprovechar cada situación. Me acuerdo que allá en Burlington llegó un tiempo que había celebración de cumpleaños. Todo el tiempo habría celebración de cumpleaños, pero el pastor decía, es un pretexto para estar juntos. Sí, es un pretexto para estar juntos. Porque cuando estamos juntos tenemos que aprovechar para hablar la palabra. Y ahí nos conocemos entre nosotros.
Necesitamos estar juntos para estudiar, necesitamos estar juntos para orar, necesitamos estar juntos para cantar, para comer juntos. Por eso la vida de la iglesia, las reuniones son bien importantes. Y siempre me acuerdo de aquel hermano que dice, no es lo que comes, sino con quién comes. Porque a veces uno dice, es que me gustaría invitarte, pero, hermano, sabes que el otro día les iba a mostrar una foto a ustedes lo que comí ayer. Y los pensé en ustedes, pero para la próxima los invito. Eran unos quelites, se llama mostaza. Compré esos y los cocí. Le dije a mi esposa, eso vamos a comer hoy. Hermano, si alguien te invita a eso, come. Si te invitan chapulines, come. Si te invitan a unas chicatanas, come. Come. Porque no es lo que comes, sino con quién comes. Por cierto, no vamos a invitar que comas perro, ¿no? Porque ya salió de que en vez de barbacoa de borrego era de perro, ya clausuramos el lugar. Pero con los hermanos, ahí podemos disfrutar. Amén. ¿Se acuerdan que dijimos que 1 Corintios nos enseña que los individuos son para una vida corporativa? Porque Dios nos salva individualmente, pero es para una vida corporativa, para el cuerpo. Amén. Allí aprendimos que Dios nos ha puesto a todos juntos para que vivamos la vida de la iglesia. Por eso exhorto a mis hermanos que ojalá que los que no vinieron hoy se están ahí conectados, ahí estudiando con nosotros. Porque si ellos no se conectan ni para estudiar, para orar, no están en la comunión con los hermanos, ellos no están viviendo la vida de la iglesia. Vivir la vida de la iglesia es estar con los hermanos en las buenas y en las malas. Porque habrá situaciones difíciles. Y ahí es donde necesitamos decir, hermano, estoy ahí. A pesar de que vengan situaciones difíciles, porque acuérdate que Dios las produce. Y es para que digamos, aquí estoy. Aquí estoy. Y tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Fíjate que Dios ha sanado mi vida, que me ha sanado del mal que tenía del chismoso. Y si tú me dices algo no tan fácilmente, se lo digo a otra persona. Y puedo llevarte las cargas. ¿Sí? Algunos hermanos que se han acercado conmigo dicen, hermano, está pasando. No crean que lo ando divulgando. Sé que cuando me dicen no lo diga, bueno, está bien. Está bueno pues. Y no lo digo. ¿Verdad? Y ya cuando me dicen puede decirlo, ya lo digo. ¿Verdad? Pero se dan cuenta que podemos vivir, esa es vivir la vida de la iglesia, porque ninguno de nosotros va a poder decir aquel día. ¿Cuál día? El día que Cristo regrese, de que fue un vencedor si nunca vivió la vida de la iglesia. El error del pueblo de Dios es no vivir juntos la vida de la iglesia. Porque si la Biblia no tuviera, o solamente tuvieras 1 Corintios y no tuviera 2 Corintios, yo le diría, usted sabe que ni venga a la reunión. Para evitar problemas, ni venga, ¿verdad? Pero la razón por la cual nosotros nos juntamos es para comer juntos. Es para partir el pan juntos. Es para orar juntos. Para cantar juntos. Para convivir. Para tener comunión. Porque solo cuando tenemos comunión, hermano, ahí hay crecimiento, nos conocemos, podemos practicar la sencillez y la sinceridad. Podemos amar en la reunión a los hermanos con sencillez y sinceridad. Y eso trae la transformación. Por eso somos esas piedras. ¿Cómo nos agradaría a Dios? Porque llegamos y Dios dice, tú eres piedra. Pero ¿cómo estaríamos? Creo que esas piedras volcánicas, esas piedras que tienen picos para allá. Pero ¿sabe qué? Necesitamos estar en el río del Espíritu. ¿Y dónde está el río del Espíritu? En la iglesia. ¿Sabes cómo están las piedras de los ríos? ¿Cómo están? Bien lisitas. Oh, hermano, porque cuántos golpes se dieron ahí, cuántos choques tuvieron ahí. Lo mismo en la vida de la iglesia. Y por eso hay hermanos que dicen, para evitar problemas yo no me reúno. ¿Qué te parece que a mí me gusta pelear? Reúnete conmigo. Porque dice Hebreos 10:25. Me gustó esta versión porque dice, Hebreos 10:25, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia como algunos tienen por costumbre. Al contrario,
animaos unos a otros, tanto más cuando estás viendo que se está acercando el día. ¿Sí? No dejes de asistir a las reuniones de tu iglesia. Entonces ya entendemos bien este versículo 12, ¿no? de 2 de Corintios 1. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. Tenemos que amarnos y juntarnos a comer. Trae gozo cuando uno se entera que algunas familias se juntaron a comer, porque uno sabe, de acuerdo a Dios, la palabra de Dios, que en esa reunión van a ser probados. No crea que nos vamos a juntar ya, no, vamos a ser probados. Porque es necesario que hayan problemas entre nosotros para que seamos maduros. Porque en las reuniones de Dios da el crecimiento, las reuniones de nosotros los cristianos, Dios da el crecimiento. Por eso hasta puse aquí con letras grandes y negras. Porque había yo decidido ya, ¿sabe qué? No vamos a tener reunión de alimentos después de la Santa Cena, porque sí, a veces hay problemitas y dice uno, para evitar. Pero Dios con esto me habló y dijo, no, entonces, ¿qué estás enseñando? Estás huyendo de tu transformación. Entonces, de una vez le digo a los líderes, a mis líderes, a nuestros líderes de esta iglesia y a toda la iglesia, que en el mes de octubre, en la celebración de la Santa Cena, vamos a compartir los alimentos. Apúntenlo, por favor. Sí, porque necesitamos, hermano. Necesitamos. Aquí somos todos probados, ¿sí o no? Ok. Vamos rápido a 2 Corintios 1, 17 al 22 y ya, para terminar. Si no conoces cuál es una de las frases favoritas de tu pastor, no lo conoces. ¿Cuál es la frase? Ya mero acabamos, ya voy a terminar. 2 Corintios 1, 17 al 22. Dice el 17, así que al proponerme esto, ¿de qué está hablando? Pues está hablando de los versículos que ya leímos 8, 9 y 12. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, porque Pablo anteriormente les dijo que los iba a ir a visitar. Ahí también, aquí había algo también. Pero como no llegó, ellos andaban enojados con él. ¿Se acuerdan que ya explicamos por qué él no fue? ¿Sí? Y sigue diciendo, lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. En otras palabras, él está diciendo, ustedes están pensando que yo me propuse y les dije que los iba a ir a visitar, pero ustedes creen que lo hice con ligereza. Porque a veces uno lo hace así, ¿no? Y nomás lo dice y no lo hace. Eso es decir con ligereza. O lo que pienso hacer, ¿ustedes creen que lo pienso hacer según la carne? Pablo se cuidaba de todo, él era sabio, porque él sabía el sentir de ellos. Porque también dice él en 1 Corintios que fue informado acerca del sentir de los hermanos. Porque hay hermanos que informan, no traen el chisme, informan al pastor lo que está pasando. Amén. Versículo, leamos otra vez el 17, dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Él está citando esto de mí, sí y no, porque el Señor Jesús fue el que enseñó en Mateo 5, que el hablar de uno debe ser, que sea sí, sí, no, no, ¿verdad? Pero acá viene Pablo y dice que no es así, sino que ahora nuestro hablar debe ser diferente. Ya no va a ser sí, sí, no, no. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo sí, sí y no, no. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? No, no es sí y no. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso tenemos que entender a Pablo. Porque él dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros, a vosotros no es sí y no. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está contradiciendo al Señor. ¿Qué está diciendo? Porque el Señor Jesús dijo, sí, sí, no, no. No digas más. Pero aquí Pablo dice es en el sí. Esto nos lleva a una enseñanza más elevada porque ¿se acuerdan que el Señor Jesús dijo sí, sí? Que nuestro hablar sea sí, sí y no, no, porque lo demás viene de los demonios. Pero viene Pablo y dice que
que debe ser sí nada más. Ya sí y no, eso ya no cuenta para él. Por eso en el 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiere decir que el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que en él es sí y en el amén en nosotros. Ahora, vamos a explicarlo bien porque ya les dije que voy a terminar. Si el cristiano puede usar sí, sí y no, no, por ejemplo. Si le dicen a usted, hermano, tenemos reunión el próximo domingo. No, hermano, no me quiero comprometer. Está bien. Está bien. O sí. O sí, no puede decir sí y no. O sea, tiene que ser sí, sí. O no, no, por eso repite. ¿Ok? Y el hermano, por ejemplo, si le dice, hermano, ¿puedes tú dirigir la lectura de o algún servicio en la reunión? No, está bien. ¿Por qué? Porque es un niño en Cristo. No ha crecido y puede decir no a eso. Pero el que ha crecido, le dicen, hermano, puede hacer, cuente conmigo. Sí, porque es en el amén. Por eso nosotros decimos amén. Hermano, puede hacer amén, ahí estoy. No de que no, porque el no entonces no has crecido, porque sabes que en la reunión tienes una responsabilidad. Amén. Por eso yo a las reuniones de la iglesia, yo siempre digo que sí. Los músicos, a los ensayos, sí, hermano. Pero si no ha crecido, no tiene madurez, no, hermano, no puedo. Y se entiende, pero sabemos que no ha crecido, no ha madurado. ¿De acuerdo? O también, si algún hermano me invita a mí a su casa a comer, digo, sí, amén, ahí estoy. Sí, porque es una oportunidad para aprovechar estar con el hermano, ¿sí o no? Tenemos, por eso cuando nos invitan, no tenemos, hermano, ya les dije que iba a terminar, pero necesito contarles esto. Me acuerdo que una hermana nos invitó. Vivíamos casi una hora de ahí con ella y no había transporte. Dijimos que íbamos a ir, pero al último, ahora que nos hicimos, no sé qué hicimos, mi esposa pasó el camión y era el único camión que pasaba. Ya no había más. Le hablé, hermana, no vamos a poder ir, lo sentimos mucho. Hermano, le hice esto por usted. ¿Sabe qué, hermana? Espérenos. Hablé a un taxi, creo que me cobró como 200 pesos el viaje. Lléveme allá a San Pedro Lagunillas. Porque dije sí, que iba a ir y la hermana ya se preparó con todo. ¿Sí? Por eso nosotros, si has crecido, no puedes cancelar tus reuniones así por así. Si dijiste que sí, porque ya prepararon, ya compraron, ya pagaron, imagínate, hermano. ¿Sí? Entonces, dice, por eso dice, porque todas las promesas de Dios, si prometes en Él, porque es Dios en ti, es en el sí y en el amén. Entonces hay gloria, estamos expresando a Dios. Versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Está diciendo que Dios no va a avergonzar a nadie, porque por eso nos va a disciplinar, para que todos apreciemos lo que Él hace por nosotros. Entonces, porque Dios en este tiempo está tratando con nosotros, y nos está tratando con nuestro cuerpo físico. Porque si no nos dejamos que Él trate con nosotros, habrán 1000 años y ahí los tratos van a ser duros, pero ya no va a ser en el cuerpo físico, sino que va a ser un cuerpo glorificado y ahí esos tratos van a ser basados en la segunda muerte, va a ser más difícil. Por eso en esos 80 años veamos cómo nos trata el Señor en nuestro cuerpo físico. Fíjense, si nos portamos mal, somos desobedientes y nos portamos mal, el Señor ¿qué hace? Nos disciplina. ¿Sí o no? Nosotros decimos, me duele aquí, me duele acá. Y nos enfermamos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a cuenta con Dios de Señor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Nos perdona porque en Él es el sí y el amén. Nos da un alivio y otra vez nos portamos mal y viene otra vez. Pero recuerde que todas esas enfermedades, problemas de enfermedad que vienen a nosotros o problemas con los que nos rodean, es porque a veces nos portamos mal. Y es porque Dios quiere tratar con nosotros.
Amén. Entonces, dice el 21 y 22, para terminar. Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Fíjense, dice Pablo, de una vez le dice a los cristianos, ¿saben qué? Ustedes están ungidos y están sellados. La unción, ¿para qué es? Para que Dios nos guíe a toda la verdad. Para eso Él se puso en nosotros y para que seamos transformados. ¿Y sabes para qué es el sello? Es para que no te toque el diablo, para que el diablo no nos toque a nosotros. Muchos no saben que Dios ha puesto un sello de propiedad en nosotros. No se ve ese sello, pero ese sello está en nosotros. Dice propiedad de Cristo, propiedad de Dios. Y es para que el diablo no lo toque a uno. Porque aunque el diablo quiera tocar a uno, o si él quiere tocar a nosotros, él sabe que tiene que pedir permiso a Dios. Qué gran bendición, ¿no? Porque imaginemos que el diablo, él quisiera tocarnos todo el tiempo, él quiere destruirnos. Porque la Biblia dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero sabe que no puede. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Job y Pedro? El diablo dice que le pidió permiso para tocar a Job. Le pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro. Aún así el diablo está ahí siempre buscando cómo estorbarnos, pero no tiene potestad, no tiene derecho para tocarnos a nosotros si Dios no le da permiso. Si Dios le da permiso, sí nos toca. Por eso a veces nos enfermamos, por eso pasan algunas situaciones en nuestra vida. Lo que sí hace el diablo día y noche es acusarnos delante de Dios. Eso sí hace, dice la Biblia. Versículo 22, la parte final dice: y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Saben cuáles son las arras? Ahora que tuvimos la boda, son unas moneditas, ¿no? Que le dan que le da el esposo a su esposa, y tiene un significado eso. En la Biblia las arras es el enganche del Espíritu. O sea que el Espíritu nos lo ha dado Dios como el enganche. Y ya el Señor pagó ese enganche para que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos ungidos, estamos sellados y tenemos el Espíritu en nuestros corazones. Entonces, regresemos al tema. Pablo, un hombre que vivió a Cristo por causa de la iglesia. Veamos todo lo que Dios hizo para que nosotros vivamos la vida de Cristo por causa de la iglesia. Por eso hemos dicho esa palabra, esa frase: Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir. Si alguien dice que tiene a Cristo, tiene que tener un vivir, que es la iglesia. No puedo decir que soy cristiano y no tenga un lugar para reunirme. Debo de tener un lugar, porque Cristo lo tengo como mi vida, pero la iglesia con mis hermanos es mi vivir. Por eso necesitamos, hermano, por eso necesitamos gracia, les dije. Ahorita usted ocupó de gracia para aguantarme esta hora, porque prediqué exactamente 1 hora. Necesito gracia, porque sin gracia uno se aburre. Uno está viendo el reloj. Uno ya se quiere ir. Pero gracias a Dios que nos dio gracia. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. Yo fui bendecido con esta palabra. Pónganse de pie, por favor. Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Padre, te pedimos perdón porque hemos descuidado nuestra vida de iglesia, nuestra vida de Cristo. Tú nos enseñas hoy, nos has enseñado, Señor, que tenemos que vivir a Cristo por causa de la iglesia. Necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de la vida de la iglesia. Danos de tu gracia, danos de esa abundante gracia para vivir la vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque todo lo haces tú para que aún los problemas, las adversidades, en tu soberanía tú lo produces para que nosotros no confiáramos en nosotros, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el que resucita a los muertos. Tú eres en nosotros, tú fuiste, Señor, tú eres nuestra fuerza,
Tú fuiste nuestra alegría, nuestro gozo. Tú fuiste, Señor, toda la fortaleza para venir a este lugar. Tu gracia ha sido nosotros, por eso cantamos, por eso te alabamos, por eso te bendecimos. Señor, gracias por todo lo que nos das. Señor, que tu nombre siga siendo expresado en nosotros, exaltado en nuestras vidas. Señor, que seamos como el apóstol Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús, amén y amén.